Muy buenas tardes. A continuación el tema Geometría Analítica, presentado por Jenny Rojas Ruiz, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD del programa de Licenciatura en Matemáticas, Zona Centro Oriente, Ciudad Vélez, mayo del 2021. Geometría Analítica. La geometría analítica, o llamada también geometría de la matemática, es la ciencia que combina el álgebra y la geometría para describir figuras geométricas planas desde el punto de vista algebraico y geométrico. La recta. La recta es una sucesión de puntos colineales, es decir, puntos ubicados uno tras otro de tal manera que no esconde al anterior cuando se observa la fila de frente. El concepto de colineal se puede explicar diciendo que un punto de la línea de la recta no sale de la línea. Parámetros de la recta. Toda recta tiene una serie de puntos X y Y que satisfacen una ecuación, unos parámetros, una ecuación canónica y en general, además de la gráfica. Los parámetros de la recta son la pendiente, que se simboliza con la letra M y está relacionado con la inclinación que tiene la recta respecto al eje X. Para determinar la pendiente de una recta se requiere solo de dos puntos. Como una recta representa desplazamiento respecto a los ejes X y Y, la pendiente la determina la relación de estos. M, que es la pendiente, es igual a delta Y sobre delta X. Esto es igual a Y a la 2 menos Y a la 1 sobre X a la 2 menos X a la 1. El intercepto se simboliza con la letra B. Está relacionado con el punto donde la recta corta el eje Y. En la ecuación canónica, este corresponde al término independiente en la ecuación general. Para identificarlo se debe despejar la variable Y. Ecuación de la recta. Ecuación canónica, llamada también ecuación analítica, ya que por medio de estas se puede inferir el comportamiento de la recta. Y es igual a mx más b. La ecuación muestra una pendiente m y un epicentro p y una serie de puntos x y y que satisfacen dicha recta. Ecuación general. Es una ecuación de primer grado de la forma ax más by más c igual a 0. La circunferencia. La circunferencia es un conjunto de puntos x, y en el plano cartesiano que equidistan a un punto fijo. Los parámetros de la circunferencia son centro. La coordenada en x se le denomina h y la de y se le denomina k, que esto sería igual a c entre paréntesis h, k. El radio es la distancia del centro a cualquier punto de la misma. Se representa con la letra r. Otros parámetros de la circunferencia
que no inciden directamente con la ecuación son el diámetro, que es igual a 2 radianes o radio, y la longitud L, que es igual a 2pi radios. Ecuación canónica. Para la circunferencia de centro en el origen de coordenadas h, k igual a 0,0 y radio r, la ecuación canónica es de la forma x a la 2 más y a la 2 igual a radio a la 2. Eje focal, el eje X y el eje Y. Ecuación canónica. En la ecuación canónica del eje X es X a la 2 sobre A 2 menos Y a la 2 sobre B2. Que en esta parte es donde cambia. Según el eje en el que esté, es la forma en que queda el elipse. Aquí y a la 2 sobre a la 2 menos x a la 2 sobre b a la 2 es igual a 1. Los focos. Más o menos c, 0. Y en el eje Y es igual a 0, más o menos c. Las vértices. En el eje X es igual a más menos a, 0. En el eje Y es 0, más o menos a. Eje transverso. En el eje transverso, tanto X como Y son iguales. Eje conjugado. En el eje conjugado es lo mismo. El eje X es 2b y el eje Y es 2b. Asíntotas. Y es igual a más o menos b sobre ax. Y en el eje Y es igual a y igual a más o menos a sobre bx, que en esta parte es donde cambia. Si vemos, en x va la b arriba y la a abajo, y en y va la a arriba y la b abajo. La excentricidad de la hiperbola es e igual a c sobre a igual a raíz cuadrada de a la 2 más b a la 2 sobre a. Como la excentricidad es mayor a a, entonces se tiene que excentricidad es mayor a 1. La elipse. La elipse es un conjunto de puntos x, y en el plano cartesiano, tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Los parámetros de la elipse son centro, que es igual a h, k. Vértices mayores es la v y v'. Vértices menores u y u'. Focos f y f'. Eje mayor, la segunda distancia entre b y b'. Eje menor, 2b, distancia entre u y u'.
Ecuación canónica con eje mayor en X. La ecuación canónica de la elipse con centro 0, 0 y con eje mayor sobre la coordenada X es de la forma X a la 2 sobre A a la 2 más Y a la 2 sobre B a la 2, que esto es igual a 1. La ecuación canónica con eje mayor en Y, la ecuación canónica de la elipse con centro 0, 0 y eje mayor sobre la coordenada Y es de la forma X a la 2 sobre B a la 2 más Y a la 2 sobre A a la 2. Esto es igual a 1. Si nos fijamos, la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación está en el orden de A y de B. Cuando Y es mayor, va en X. Cuando X es mayor, va en X. Quiere decir, o sea, esto es lo que conlleva a que la parábola o la elipse sea de esta forma o que sea de esta. La excentricidad. El concepto de excentricidad es usado para describir la forma de la curva, haciendo una relación del cociente entre la longitud del foco y la longitud del eje mayor. Esto nos permite determinar la elipse, determinar si la elipse es aplanada o es ablondada. Excentricidad es igual a C sobre A. Esto es igual a raíz cuadrada de A a la 2 menos B a la 2 sobre A. Si vemos, esta es la distancia de los focos y entonces la excentricidad vendría siendo la que queda entre las dos distancias, en la distancia de A. La parábola. La parábola es un conjunto de puntos en el plano X, Y que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado foco, que se representa con la letra F, y una recta D llamada directriz. Los parámetros de la parábola son vértice V, que les corresponde a la pareja H, K, donde la curva se divide en dos partes iguales. Foco F, punto fijo de una distancia P del vértice, llamada distancia focal. Eje de simetría. Una recta para el vértice y es perpendicular a la directriz. Directriz D. Recta ubicada a la misma distancia del foco, pero en sentido contrario. Ecuación canónica. Eje de simetría vertical. Toda parábola con eje de simetría vertical y vértice en el origen tiene como ecuación canónica x a la 2 igual a 4py. La ecuación canónica con eje de simetría horizontal. Toda parábola con eje de simetría horizontal y vértice en el origen tiene la ecuación canónica y a la 2 igual a 4px. En esto es que se diferencia. En las fórmulas se diferencia la ecuación canónica del eje de simetría vertical y el eje de simetría horizontal. Muchas gracias por ver este video
de geometría analítica.